¿Qué tal? Buenos días. El fiscal general ha dicho que quiere crear una unidad anti-impunidad. De eso y más vamos a hablar hoy en República. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestros invitados. Esta mañana nos acompaña el señor José Luis Lobo. Él es parte del Instituto Iberoamericano de Derecho. También nos acompaña Jaime Campos. Él es el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública. Y también nos acompaña Roberto Burgos. Él es el director ejecutivo de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia. Caballeros, bienvenidos a República. Gracias, Carlos. Un gusto estar acá. Bueno, antes de iniciar, quiero que pongamos en pantalla una fotografía que pienso yo que es reveladora de lo que está sucediendo en nuestro país. Es el fiscal general de la República junto con otros embajadores, entre ellos el embajador de Inglaterra y la embajadora de los Estados Unidos, Jean Mance, así como el embajador de España, y no recuerdo cuáles son los otros dos embajadores, pero básicamente es una foto ilustrativa, porque da la impresión que todos estos países amigos, Jaime, quieren ayudar a El Salvador a que sea limpiado. Sí, buenos días, Carlos. Buenos Igualmente días. a los compañeros que compartimos la mesa esta mañana. Creo que es importante el apoyo internacional reflejado a través de los distintos embajadores. Colombia, creo que se te faltó decir. El respaldo que le están dando a la Fiscalía General de la República. Quizás es una fiscalía, y lo digo con toda propiedad, totalmente diferente a anteriores. Yo conozco muy de cerca al señor fiscal general de la República y no dudo de la capacidad que tiene como fiscal de carrera, sino además la voluntad que tiene en sanear una institución del Estado como es la Fiscalía General de la República. Y ante sus acciones creo que lo menos que es de esperarse es el apoyo que tiene de parte de la comunidad internacional. Apoyo que también no hay que verlo como algo extraño. En el caso mismo del Instituto de Acceso a la Información Pública, nosotros igualmente en los primeros meses de conformación recibimos el apoyo técnico de la cooperación de Estados Unidos de América y también el acercamiento de la Embajada Británica, de tal manera que esto lo veo con muy buenos ojos, el apoyo que se está dando a la actual gestión del señor fiscal. Ok, ahora, antes de ir contigo, Roberto, quiero que escuchemos algo de lo que dijo el fiscal general Douglas Meléndez hace un par de días, precisamente cuando hablaba acerca de la creación de esta unidad antiimpunidad. Escuchemos. Yo creo que hay un clamor de la población de trabajar sobre el cumplimiento de la ley y trabajar sobre la impunidad, ¿verdad? Vale la pena crear un grupo especial para que lleve adelante las investigaciones. Los casos que podrían ser son aquellos casos que por la misma connotación, por la misma naturaleza de los hechos o por la naturaleza de las personas involucradas, vale la pena que un grupo de fiscales trabaje sobre eso. Ahora, Douglas, o Roberto, perdón, ¿por dónde empezar? Porque si hablamos de casos de impunidad en este país, hay de todos y de todas las categorías. Podemos hablar de la corrupción que hubo en el Seguro Social a finales de los 90, cuando el señor Romeo Majano se fugó del país, aparentemente, según dicen algunos. El presidente Funes ha ido hasta más atrás, a marzo de 1980, para que se aclare quiénes son verdaderamente los asesinos de Monseñor Romero. Tenemos lo de la presa del Chaparral, que algunos dicen, hubo muchísima corrupción en la construcción de esa planta que aún no ha entrado en funcionamiento. Otros pueden hablar del caso de FCP, otros pueden hablar acerca de... Bueno, hay tantos casos. ¿Por dónde empezar entonces? Bueno, en realidad hay que decir que desde Fundación DTJ le apostamos a una institucionalidad fuerte, democrática e independiente en el país, ¿verdad? Que haya colaboración interinstitucional, pero que haya sobre todo un cumplimiento al mandato constitucional que le asigna a cada institución un papel específico. En el caso del fiscal general de la República, su papel es la defensa de los intereses del Estado y de la sociedad. Entonces, ¿qué tan atrás irse? Que es la pregunta que tú haces, Carlos, esta mañana.
Bueno, en primer lugar, tan atrás como la misma legislación lo permita. En primer lugar, en la persecución del crimen y particularmente de la gran corrupción, que es aquella corrupción que se vale de las instituciones, del sistema financiero, que se vale de la banca internacional, particularmente para poder ocultar sus beneficios. Estamos hablando de que hay que empezar en primer lugar con aquellos casos que aún no han prescrito, que es posible en primer lugar determinar responsabilidades, aplicar sanciones y de alguna manera enviar un mensaje de que la impunidad no va a ser tolerada. Porque aquí la impunidad y la corrupción han estado aparejadas a lo largo de buena parte de la historia de la República de nuestro país. Ahora, señor José Luis Lobo, ¿usted cómo ve esta fotografía que ilustra algo que no lo vemos? Dicen que lo esencial está a veces invisible a los ojos. Muchas gracias. Me llamo José Luis Lobo Castelar y en efecto soy secretario del Instituto Iberoamericano de Derecho Internacional, pero no vengo a hablar en nombre de él, sino a título personal. Yo creo que en realidad es una demanda que nuestra sociedad reclama con urgencia. Hace un tiempo salió una encuesta al respecto y creo que era el 95% de la población que se manifestaba a favor de una iniciativa como esta. Y es que el problema en El Salvador es que la criminalidad en general sobrepasó la capacidad del sistema judicial. Así como ocurría durante la guerra, así ocurre actualmente, en donde no es posible dar un resultado concreto sobre tantos crímenes, tantos asesinatos, extorsiones que diariamente afectan a nuestro país. Entonces, crear una instancia de esta naturaleza permite que casos de gran envergadura puedan ser vistos y superar la ineficiencia y las deficiencias del sistema. Como litigante que fui, muchas frustraciones en el camino, en donde las instituciones trabajan lentamente, los procedimientos tardan años, los mecanismos, lo que hay que esperar. Entonces, tener una instancia ágil y poderosa puede ser útil. Aquí, lo relevante acá sería muy útil determinar quién va a dirigirla, qué compañeros, abogados y colegas tienen la suficiente autoridad y poder personal para gozar de credibilidad nacional y poder lanzarse en una tarea como esta. Yo comparto las opiniones de los colegas que han hablado antes sobre la necesidad e importancia del tema. Ok. Ahora, esta unidad antiimpunidad, algunos dicen también, debería investigar casos como este de la camioneta presidencial que atropelló a este motociclista y que hasta el momento no sabemos quién era el que conducía o quién se conducía a bordo. De hecho, el caso ya está siendo objeto de conocimiento de la Fiscalía General de la República. Nosotros en el instituto tuvimos una petición de acceso justamente para dar a conocer quién conducía la camioneta involucrada en el incidente, y la Fiscalía General de la República nos comentó que el caso tenía reserva por parte de ellos, de tal manera que ya se está investigando este tipo de episodios. Lo importante de la creación de una unidad contra la impunidad, en primer lugar, está en que es una atribución propia del señor Fiscal General de la República. Es decir, se trata de una unidad de investigación al interior de la Fiscalía General de la República, pero que asimismo demanda que el resto de instituciones también articulen en ese sentido. De tal manera que, por ejemplo, Corte de Cuentas de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental, el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública, entran en esa sintonía, ¿no? Ahora, aquí mucho se ha hablado también acerca de la creación de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador, una CICIES. La pregunta es si realmente la necesitábamos o la necesitamos, o si este apoyo que aparentemente se le está dando al Fiscal General de la República por parte de gobiernos, amigos, hace innecesaria la creación de una CICIES y por lo tanto le da la razón a quienes decían, no, tenemos las instituciones adecuadas para que funcione el sistema de transparencia, siempre y cuando tengamos a las personas adecuadas y con el apoyo adecuado. Bueno, para la primera parte de tu pregunta, recordaría la última encuesta de la UCA de julio del 2016, donde planteaba que el 96.9% de la muestra de población encuestada apoyaba la creación de una comisión internacional, pongámosle el nombre que querramos. Creo que el primer paso que ha dado el Fiscal General de la República es importante, ¿verdad? Es precisamente este primer paso de crear
una unidad especial luego de los procesos de allanamientos relacionados con juicios de enriquecimiento ilícito que se han estado llevando a cabo, esto es lo que va a permitir poner a prueba a las instituciones y particularmente al órgano judicial. Yo disiento de aquellas personas que incluso en este programa han planteado que hay que evitar opiniones sobre los casos específicos, ¿verdad? Que no se sepa qué se está allanando y dejar que las instituciones trabajen. En efecto, queremos que las instituciones trabajen, pero no le podemos dar como ciudadanos un voto de silencio a aquellas personas que se sospecha que se enriquecieron ilícitamente del erario nacional. Entonces, creo que es un primer paso, se ha hecho en otras partes, por ejemplo en Brasil fue precisamente un equipo especial de fiscales jóvenes, independientes, que hacían uso de la tecnología, los que llevaron a los procesos políticos que ahora ha enfrentado la ahora expresidenta Dilma Rousseff y el expresidente Lula, ¿verdad? Que como otros presidentes de aquí en la región son tan dados al llanto ante las cámaras de televisión. Creo que en primer lugar hay que permitir que las instituciones trabajen, pero también tenemos que señalar las responsabilidades individuales. Esta unidad especial también vendría a apuntalar desde mi punto de vista el trabajo que hemos intentado hacer algunos ciudadanos solicitando acceso a información a los gastos excesivos de la Asamblea Legislativa, a viajes del expresidente de la República, a viajes del exfiscal Luis Martínez. Ese trabajo, esos impulsos que hemos tenido el apoyo del Instituto de Acceso a Información Pública, en la mayoría de ellos, pero también de la sociedad civil preocupada y que se ha agrupado en torno al grupo promotor, al equipo gestor, ha sido un trabajo solitario, lleno de riesgos, ¿verdad?, de presiones también, y que no ha tenido un acompañamiento de la Fiscalía. Esperamos que ahora la exigencia de los ciudadanos de cada vez tener más información y de controlar el poder público tenga en esta unidad especial una compañía constante y un respaldo a la hora de convertir la demanda ciudadana en una acción penal. Ok, como decía, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos hablamos acerca de casos específicos como el de FECEPE, el del magistrado Óscar López Jerez y el del magistrado de la Sala Constitucional Belamino Jaime, entre otros. Pero antes de eso vamos a hablar también de algo que posibilitaría que todos esos casos se resuelvan de una o de otra manera, y es la depuración del órgano judicial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Señor José Luis Lobo, hace unos minutos usted mencionaba acerca de esos mecanismos que no funcionan dentro del sistema judicial y que usted lo había experimentado al haber sido litigante. El otro día también leíamos un reporte en el que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia revelaban que solamente ha habido una depuración de 25 jueces a lo largo de 5 años y que tenían una mora de 700 jueces aproximadamente, o de 700 casos, debo decir. Entonces la pregunta es si esa es la labor que se tiene que hacer para posibilitar todo lo demás. Además del tema de la depuración, está la dotación de recursos y la preparación técnica de los jueces. Actualmente se pueden observar avances notables y hay resultados concretos, pero no es suficiente. Uno puede llevar una denuncia, una causa a la fiscalía y puede encontrarse que pasan días, meses, semanas y que no avanza. Y que incluso pues personas con algún grado de penetración y de influencia de abogados se ven retrasos inconmensurables. Pero yo quería referirme a algo de lo que se mencionaba antes. Actualmente se da en el mundo un tipo de acción que en inglés le llaman predation through litigation, que es destruir a base de acusaciones. Quiere decir que no todo lo que se afirma es real, sino que hay institutos, empresas que buscan destruir
a una institución u organismo o a un adversario atacando a las personas que los componen. Por eso es que cuando nosotros estudiamos derecho, entendíamos muy bien que los casos de la calumnia, la injuria, tienen que ser vistos con mucha cautela. Acá podemos encontrarnos de que las acusaciones pueden ser múltiples, pero hay que buscar la verdad. Entonces, el derecho de acceso a la información es un camino del derecho a conocer la verdad. Y para conocerla tiene que haber elementos eficientes en la investigación y establecerse por medio de pruebas. Partamos siempre de la presunción de inocencia. Entonces, vamos a buscar a través de mecanismos como los que están ahora en la ley de acceso a la información y demás, a través de las investigaciones periodísticas, elementos de prueba, pero hay que buscar no distorsionarlo y no dejarse llevar por entusiasmos políticos. Nuestra sociedad demanda que el cese de la impunidad y el castigo de los culpables. Eso es evidente. Existe un clamor nacional y una necesidad. Estamos ahora en los índices más grandes en el mundo de criminalidad en nuestra sociedad. Algunos dicen que tenemos el primer puesto, otros que tenemos el segundo en homicidios y crímenes en El Salvador. No podemos estar así. Eso hay que ponerle un freno. Ok. Ahora, Jaime, me escribe don Paul Steiner del Movimiento Democracia Limpia y me dice lo siguiente: los embajadores ya están de acuerdo con el siguiente paso, que es básicamente limpiar el sistema judicial. 928 casos, dice, abiertos contra jueces, 700 casos de mora, 350 de 650 jueces han aplazado el examen del Consejo Nacional de la Judicatura una vez y 35 todas las veces que lo han tomado. Y bueno, lo dejamos ahí. Cuando uno habla de la depuración judicial, Carlos, es porque las personas que ya ingresaron a la carrera o están lo no suficientemente preparadas, como dice el doctor Lobo Castelar, o bien porque han entrado por compadrazgo, por amiguismo. Primero creo que hay que ver cuáles son las condiciones de ingreso a la carrera judicial. Porque de qué me sirve depurar por un lado si las condiciones de ingreso facilitan justamente la existencia de malos jueces. Por eso es importante la publicidad en los nombramientos de los jueces. Hemos avanzado, sí, indudablemente en los últimos años con la publicidad en la elección de los magistrados de Corte Suprema de Justicia. Estamos avanzando también en el proceso de selección de los que presiden el Consejo Nacional de la Judicatura. Pero se nos ha olvidado hacer el escrutinio público de cómo un abogado ingresa a la carrera judicial. Y justamente estas estadísticas, que son altas y alarmantes, exponen que el problema es grave, pero que el problema hay que atacarlo de raíz, viendo cuáles son las condiciones, repito, de ingreso de los jueces a la carrera. Nosotros hemos visto, por ejemplo, a través de diferentes publicaciones en un medio electrónico, de un conflicto de interés o un aparente conflicto de interés entre uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia con el ex fiscal general de la República. También se ha conocido de aparentemente dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que estarían obstaculizando el trabajo que realiza la Fiscalía General de la República en una investigación que incluye a jueces, abogados, litigantes en el oriente del país. Entonces creo que hay que poner mucha atención en el proceso de selección de jueces y que este proceso sea público. Ok, Jaime, quiero seguir con estas ideas que me parecen muy importantes que nos está compartiendo don Paul. Dice, la sección de investigación judicial tiene bajos recursos, no actúa de oficio, no hay monitoreo de casos judiciales con indicadores de integridad de fallo, ni productividad, ni cumplimiento de tiempos. El año pasado, dice él, destituyeron a la jefa de la sección y el nuevo no ha dado muchas señales de ser proactivo. Bueno, más allá de algunos de los datos que plantea el televidente, hay que decir que el mensaje del gobierno central, particularmente en el tema de combate a la impunidad y de Estado de Derecho en el país, deja mucho que desear, cuando el partido oficial ni siquiera ha impulsado la elección de concejales en el Consejo Nacional de la Judicatura, de lo cual ya hay una mora
bastante significativa. Recordemos que el Consejo Nacional de la Judicatura es precisamente el que se encarga no solo de llevar a cabo los procesos electorales, ¿verdad?, del gremio de los abogados, y también poder llevar las ternas a la Asamblea Legislativa para que se elija a los futuros magistrados, sino que además es un organismo constitucional que está dedicado también a evaluar cuál es el desempeño de los jueces en toda la República. Aquí la situación de impunidad que la Corte Interamericana la ha definido como la falta de investigación, procesamiento y sanción para aquellos que infringen la ley o violan los derechos humanos, precisamente se ha logrado enraizar en nuestro sistema gracias a la tolerancia de las autoridades estatales. Aquí están implicados en el órgano legislativo, el ejecutivo y el judicial. Prácticamente la base de la estructura del Estado, ¿verdad?, han sido copadas en buena medida por personas que no necesariamente están comprometidas ni siquiera con la persona humana, como lo dice el artículo 1 de la Constitución. Hay excepciones, por supuesto, en todos los órganos del Estado. Hay buenos jueces que seguramente nos estarán viendo, pero también hay otros malos, que son los que tienen precisamente las componentes a las que se refería el doctor Lobo Castelar. ¿Qué se puede hacer? Como lo mencionaba el comisionado Campos, la depuración es un punto que ya estaba planteado desde los acuerdos de paz. El mismo informe de la Comisión de la Verdad hace señalamientos concretos para el órgano judicial y llama la atención sobre la falta de una depuración a la que sí fueron sometidos otros órganos del Estado. Pero en el órgano judicial, como ya ha hecho señalamientos duros, incluso el fiscal general de la República, queda mucho por hacer. Los embajadores están de acuerdo en apoyar al fiscal, creemos que es una gran oportunidad para nuestro país. La gran pregunta es si los partidos que están ejerciendo poder en nuestro país están de acuerdo con que se haga esa depuración judicial. Ok, con ese ya vamos a la pausa, regresamos, seguimos hablando más de casos específicos. Ya volvemos. Listo. Bueno, gracias por continuar con República. Nos está escribiendo Carlos Escobar, él siempre nos sintoniza en Göteborg, Suecia, por cierto. Así que saludos hasta Suecia. A Carlos nos dice lo siguiente: se habla mucho de conflicto de interés, pero hay leyes en contra de esto. Intuyo que él se está apoyando en el caso de Óscar López Jerez, quien es magistrado, y que el periódico digital El Faro tuvo una filtración de una llamada en la que supuestamente él se arroja sobre sí mismo un tipo de influencia sobre el exfiscal general Luis Martínez. Doctor. En realidad, de ese caso no tengo información concreta, excepto pues el conocimiento de ambos personajes desde tiempos antes en el seno pues del gremio de abogados. Creo que en ese sentido haría mal, pero sí puedo yo afirmar pues de que ellos han sido personas que han participado en el esfuerzo gremial, sobre todo en Santa Tecla, y que se han pronunciado y han sido activos y también han litigado. Eso hace pues que se cree un panorama en relación a ellos respecto a sus vinculaciones, pero haría mal yo en entrar en detalles sobre un tema que no domino. Por eso es que es importantísimo. Yo no he leído esto del Faro y las llamadas telefónicas anónimas y todas esas cosas que tienen que ponderarse también en sus límites, Por eso es, mire, que en el derecho penal se hablaba antes siempre cuando hay señalamientos de lo que se llama la exceptio veritatis, la excepción de la verdad. Uh-huh. Si a alguien lo acusan de un determinado injuria o difamación, él puede defenderse probando la verdad de lo que dijo. Es la excepción de la verdad, un punto de principio tradicional en el derecho que no hay que olvidarlo. Así que reconozcamos ese derecho, pero también esto no quiere decir que vamos a aceptar cualquier cosa que se diga. Mire, a propósito del campo legal, el instituto como resultado de la ley de acceso a la información pública, que nosotros cuando estábamos preparándola la llamamos ley de transparencia, tiene un buen cuerpo de ley en el cual permite
buscar la máxima publicidad en la investigación y hay una gran responsabilidad que se viene generando en los funcionarios del Estado, más allá de lo que pudiéramos haber pensado. O sea, se ha abierto un campo a la investigación verdaderamente importantísimo para que se vayan aclarando los hechos. Entonces, eso es esa apertura que ahora se da en El Salvador tardíamente, porque lo que se llamaba la Freedom Information Act, el acta de libertad de información en los Estados Unidos y en todo el mundo, se han antecedido a los nuestros, y los proyectos de tratados y documentos sobre estos derechos han existido, así como la cooperación internacional. Es importantísima la cooperación internacional contra el delito, porque ahora el delito pasa las fronteras, entonces es necesario la cooperación. Claro, acá tenemos magníficos magistrados. Hay unos magistrados, por ejemplo, de una de las cámaras que han pedido la extradición desde hace años de un diputado Silva que está en los Estados Unidos y que aquí se le han establecido graves responsabilidades presuntas. Quiero decir que en este sentido Estados Unidos nos ha mantenido años y años sin responder a esta petición de extradición salvadoreña. Este tipo de cosas afectan a nuestro sistema de justicia. O sea, tenemos que tener fuerza para pedir la extradición de delincuentes que han salido del país y que se han lucrado en nuestro país, pero también podemos reclamar a los demás mayor respuesta. No solo que nos reclamen a nosotros, sino nosotros reclamar a los demás para la buena persecución judicial. Ok, ahora Roberto, vamos avanzando y hay televidentes que nos preguntan. Fausto Sorto desde Santa Rosa de Lima nos dice: ¿qué impide que siga la sentencia sobre el caso de los fondos de Taiwán si en las audiencias quedó demostrado, de acuerdo a él, o lo que él entiende, que Flores lo desvió hacia Arena? Bueno, no está de más recordar que la responsabilidad penal es exclusivamente personal, es decir, el expresidente Flores falleció, enfrentaba un juicio, ¿verdad?, por este tema, y bueno, la única alternativa que se ha dado desde la Corte Suprema de Justicia es indagar los bienes en poder de la familia y que eventualmente podrán ser sometidas a la ley de extinción de dominio y volver al Estado si es que no se logra justificar la riqueza que se ha encontrado. Cuando yo solicité el acceso a las auditorías sobre las declaraciones patrimoniales de expresidentes de la República, en el caso del expresidente Flores, ¿verdad?, se terminó determinando la cantidad de $491,000 sobre los cuales no había una justificación para tener esa riqueza. El expresidente Saca, hubo hallazgos por más de 2.224.000, ¿verdad? Y el expresidente Funes, que a lo mejor nos ve desde Nicaragua, tenía una existencia de riqueza de más de $520,000 y después del ejercicio del cargo de 181,000, es decir, independientemente del partido político, sea de Arena, de Gana y por supuesto el FMLN, ha habido un enriquecimiento ilícito que hay que investigar. Entonces, lo que están planteando tanto el doctor Lobo Castelar como el comisionado Campos es que en medio de la existencia de un sistema de integridad que por supuesto abarca al Instituto, la Corte de Cuentas, de la que tampoco tenemos titulares, igual que el Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal de Ética Gubernamental, que parecería que está despertando de un larguísimo letargo, para decirlo, ¿verdad?, delicadamente. Bueno, lo que faltan ahora precisamente son acciones que permitan determinar responsabilidades concretas. Y en el caso del exfiscal Luis Martínez, bueno, fue un exfuncionario que también cuando investigamos en diciembre del 2014 sus constantes viajes al exterior, haciendo uso de los mismos aviones del empresario Rice, que ya ha dicho que también el presidente de la República, el profesor Sánchez Serén, también ha viajado en los mismos aviones. Bueno, precisamente era una voz de alarma que dieron los medios de comunicación, ¿verdad?, para una investigación que ahora se ha convertido en una persecución penal más formal. Creemos que es necesario determinar responsabilidades individuales. Ya no podemos solo hacer referencia a los problemas en abstracto, hablar de la falta de transparencia, hablar de la posible corrupción. Tenemos que ponerle nombre a los corruptos y a los que no son transparentes, ¿verdad? Entonces yo creo que estos casos lo que están demostrando es que está cambiando, ¿verdad? La posición del ciudadano está cambiando y tiene que haber una afirmación radical del poder ciudadano que permita controlar el poder. Esa es la esencia del Estado de Derecho y la democracia, el control del poder. Ahora, Jaime, también siguiendo y avanzando en otros casos que también son sonados, pero que de repente les perdemos de vista porque como que no avanzaran. Se encuentra el de
el de FECEPE. El FECEPE, para los que no saben, era el Fideicomiso Especial para la Creación de Empleos en Sectores Productivos Estratégicos. Según el documento de una auditoría interna del Banco Central de Reserva, este fondo terminó con 38,7 millones de dólares. Quien presidía el comité técnico de esto era la entonces vicepresidenta de la República, Ana Vilma de Escobar. Y lo que cuestionan, y digamos los dimes y diretes que se dieron con el secretario de Transparencia, es porque ahí se tomaron decisiones sobre a quién adjudicarle dineros para que se crearan empresas y que eso se habría adjudicado de una manera irregular y que en algunos casos esa irregularidad caería dentro de la categoría de le presto dinero a gente que está relacionada familiarmente conmigo. Bueno, justamente esto se relaciona con el acceso a la información pública porque ya hemos tenido solicitudes pidiendo información sobre los beneficios que pudieron haber obtenido ciertas personas que formaban parte del Consejo Directivo del FECEPE. La investigación está en la Fiscalía General de la República para deducir responsabilidades y en cuanto a la respuesta que nosotros obtuvimos de parte de Bandesal es que esta información está clasificada como reservada. El instituto ordenó que se publicara esta información, es decir, que se diera a conocer, pero inconformes con la resolución del instituto, Bandesal acudió a la sala de lo contencioso administrativo y actualmente ahí está el caso, bajo la opacidad. Desde luego hay que esperar que, por otro lado, la Fiscalía General de la República realice la investigación correspondiente. Yo quería hacer alusión también a lo que mencionaba el amigo que nos sintoniza desde Suecia. Lo de los conflictos de intereses en nuestro país cada vez son más palpables, conflictos de intereses entre funcionarios con empresa privada o con otros grupos de poder. Han habido algunos esfuerzos, quizás tibios todavía, en la ley de ética gubernamental que habla un poco del conflicto de intereses. Entiendo que en el proyecto de ley de probidad pública también se incluía un capítulo relacionado con la declaración de intereses. Es decir, si yo como funcionario, antes de asumir en el cargo, tengo que presentar una declaración indicando, por ejemplo, si yo soy accionista o si tengo intereses con determinada empresa. Eso es importante porque sanea al funcionario que hoy en día está más expuesto que nunca al escrutinio público. Creo que es importante también el fortalecimiento de otras dependencias, como es el caso de la sección de probidad en la Corte Suprema de Justicia, justamente lo que conversaba Roberto Burgos en cuanto a los indicios de presunto enriquecimiento ilícito de algunos funcionarios. Esto ha sido gracias a que las declaraciones de patrimonio de los funcionarios también han sido públicas desde el año pasado, después de un largo periodo de más de 50 años que estuvieron totalmente ocultas al escrutinio público. Significa entonces que se están dando pasos importantes. Por supuesto, falta todavía mucho por avanzar y creeríamos que también de la clase política debe haber un mayor compromiso para que los funcionarios sean más abiertos y transparentes en cuanto a su gestión. Ok, con esa idea vamos a la pausa, ya volvemos. Te ofrezco la actitud, el conocimiento y el compromiso. Te ofrezco la templanza y el esfuerzo. Te doy lo bueno de ayer y lo nuevo de hoy. Te entrego lo mejor que tengo, mi querido El Salvador. Mi obra más preciada. Mis estudiantes. Universidad Tecnológica de El Salvador. Un impacto que trasciende. ¡Qué bárbaro! No puede ser. ¿Cómo era? Ya lo viste. ¿Qué pasa? Las llaves las dejé adentro. ¡No! Activa tu mente con Neuroglután, estimulante cerebral que disminuye la fatiga mental. Neuroglután mejora tu concentración y memoria. Ten un cerebro poderoso con Neuroglután. Laboratorios Suizos, innovando en salud y belleza. Continuamos gracias a COSAVI de RL.
Bueno, Roberto, también recientemente la presidenta de la Asamblea, Lorena Peña, habló acerca del caso del magistrado Belarmino Jaime, la presunta evasión de impuestos. Dice que hay suficiente documentación como para hacer una investigación a fondo contra el magistrado. Supuestamente, y de acuerdo a la presidenta, él habría evadido 3,2 millones de dólares. El monto podría llegar a 6,4 millones de dólares si se le suman las multas por evasión. Bueno, una de las primeras responsabilidades que tenemos todos los ciudadanos en la República es colaborar con las instituciones encargadas de la administración de justicia y de la persecución del delito. En el caso de la diputada Peña, ¿verdad? Si esta información existe, yo lo que esperaría como ciudadano es que la haga llegar al fiscal general de la República, quien ha probado precisamente que no tiene un sesgo ideológico, al menos hasta la fecha, que le impida perseguir a personas de un partido u otro o de cualquier institución del Estado o exfuncionarios. En este caso, precisamente, nadie, ningún funcionario está ajeno a una investigación, mucho menos un particular. En el caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pese a que estos tienen un fuero constitucional, eso no quiere decir que no se les puede investigar y que no se les puede criticar abiertamente. Entonces lo que yo me atrevería a decir únicamente en este caso, que no lo conozco a fondo, es que si el magistrado Belarmino Jaime, ¿verdad?, tiene una deuda pendiente con el fisco o ha habido una evasión, un presunto delito, tendrá que investigarse. Y si la diputada, ¿verdad?, tiene esa documentación, ¿verdad?, que no siempre se ha caracterizado por la objetividad cuando presenta documentos, bueno, pues esperaríamos que los presente al fiscal general de la República, ¿verdad? Los casos no se ganan mediáticamente, señora, se ganan en la fiscalía o en los tribunales, ¿verdad? Y ese es precisamente un mensaje que también abarca el combate contra la impunidad. No solo tenemos que combatir cualquier ilícito que se cometa, sino que también hacer uso de las instituciones. Listo, se me acaba el tiempo, pero Jaime, quisiera preguntarte lo siguiente. ¿Tú estarías, digamos, comprometido con apoyar la creación de esta unidad antiimpunidad en la Fiscalía? Sí, yo estoy claro en que es importante y que se necesita apoyo. Y como dije al inicio de la entrevista, articular esfuerzos las demás instituciones para que el combate a la corrupción y a la impunidad sea una realidad en nuestro país. Ok, doctor Lobo tiene la última palabra. Mire, hace unos años se publicó una obra del doctor Gallardo que se llamaba Si con acusar bastare, nadie sería inocente. Esta es como yo trabajaba como defensor, mi actitud mental es proclive a la defensa, así como la actitud de otros es a la acusación, y la del juez debe ser al equilibrio para determinar cuál de ellos tiene razón. En todo caso, siempre hay un culpable, un inocente, una razón, una sin razón. Donde hay derecho, hay debate, nos decía un maestro. Entonces, yo quiero dejar sentado, porque aquí se ha afirmado, de que estos personajes que se han mencionado acá, funcionarios, magistrados de la derecha o de la izquierda, ellos son inocentes, no está comprobada su culpabilidad. Hace muy bien Burgos en señalarlo. Entonces tienen derecho a manifestar su opinión, pero aquí desgraciadamente existe lo que se llama la condena mediática, y cuando a alguien se le señala, eso es suficiente. Aquí, en caso de duda, es lo desfavorable al reo, lo que se da en los medios y lo que se da en la opinión pública, y debe ser lo anterior, mantener los principios deben aplicarse. Y en ese sentido, creo que es inevitable que cuando hay una acusación trascienda, pero tenemos que buscar siempre la determinación real. Yo, como conozco a muchas de estas personas, creo en su honorabilidad y creo que pueden haber acusaciones falsas o tergiversaciones. Y los límites de la ley no son los límites de la acusación. ¿Cuáles son los elementos de defensa y hasta dónde llega la responsabilidad individualizada? Hasta ahí sobre eso. Ok, bueno, debo decir que estamos completamente de acuerdo. En República sabemos que todas las personas aquí son inocentes hasta que se les muestre lo contrario, y que tiene que haber un debido proceso, ¿no?, para encontrar los culpables o inocentes. Ineludiblemente,
en la mente de los salvadoreños, desafortunadamente, que ya nos hemos hecho quizás algunos muy cínicos, es decir, siempre hay una presunción de culpabilidad cuando se habla de un determinado funcionario. Sin embargo, tampoco podemos dejar de hablar de esos temas porque es la manera en la que, digamos, vamos empujando a que la República se vaya haciendo más transparente. Bueno, muchísimas gracias, caballeros, por haber estado esta mañana aquí en República. Gracias. Ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con Rafa García y Mayela Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla.